Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí leyendo el libro de Apocalipsis, capítulo 2, trayendo el mensaje a las iglesias dado por nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a mirar el mensaje a la iglesia de Esmirna y como hice mención en la introducción del mensaje a las iglesias, he querido personalizar la iglesia en cada uno de nosotros. Es decir, que sepamos que cada uno de nosotros, como congregantes, como creyentes, formamos parte de la iglesia, la cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y a los cuales Él llama hermanos. Y esto lo he hecho con el propósito de que nos adueñemos del consejo que Jesús da a las iglesias, que ese consejo sea para nosotros, no solo para aquellos o para otros, sino para nosotros mismos. ¿Sí? Así que prestemos atención a la amonestación, acudamos al arrepentimiento y atendamos a la reprensión, que el Señor poderoso es para perdonarnos, para restaurarnos. Así que vamos a leer la Escritura, y mayormente estos estudios es leer la palabra de Dios, leer el contenido de la Biblia y acomodando, puedo decirles en parte, lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. En el Salmo 133, verso 1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos que habitan juntos en armonía, los cuales llama nuestro Señor Jesucristo a sí mismo hermanos, son los que componen el cuerpo o la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora, en el libro de Hebreos nos dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, esto es, al Padre, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y note, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, no a todos los va a llevar a la gloria, ¿okay? Pero a los hijos sí. Así que convenía que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Nuestro Señor Jesucristo fue perfeccionado en todas las aflicciones que pasó, a fin de llevarnos a la salvación. Y note, porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, en hebreo nos lo hace mención, diciendo Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Por lo cual se cumple lo que nos dijo Juan en el capítulo 1, verso 12: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por lo cual somos hermanos los unos o los otros, porque en Jesucristo hemos sido adoptados por el Padre. Bueno, en Mateo 18:20 nos hace mención nuestro Señor Jesucristo, y esto ya yendo a conformar la iglesia, la cual, vuelvo a repetir, somos cada uno de nosotros. Dice Mateo 18:20: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por tanto, nos recuerda lo siguiente: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Así que tenemos una responsabilidad, tenemos un deber: no avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo ni de su hacer, porque lo que Él hizo debemos de hacerlo también nosotros, guardarnos en santidad para la gloria del Padre, atender a sus mandamientos, a sus preceptos, los cuales nos instan a vivir en santidad, o puedo decirles, nos santifican cada día.
conociéndolos por supuesto, porque en sus mandamientos se nos dice de qué debemos de apartarnos para que no seamos castigados en aquel día. Jesús envía un mensaje a las iglesias y vuelvo a repetir, este mensaje, puedo decirles, es para cada uno de nosotros. ¿Okay? Quizás el mensaje, al decirlo al ángel de la iglesia, se estaba refiriendo al encargado de recibir o instruir o discipular a los congregantes en el evangelio, como lo dije anteriormente, o a esa comunidad en la cual se encontraba esa congregación. ¿Okay? Lo hemos podido ver a través de la Escritura, que la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Puedo decirles acerca de esta iglesia en Esmirna, es la única iglesia de las 7 que encontramos en el libro de Apocalipsis, la cual no recibe un reproche alguno, pero sí una animación a confiar en su Hacedor, como lo ha hecho hasta ese momento. Y espero que nosotros, cada uno de nosotros, formemos parte de esta iglesia. Y si no estamos como esta iglesia, entonces procuremos conocernos a nosotros mismos. Dice la Escritura que si nos conociésemos a nosotros mismos no seríamos condenados. Entonces, examinémonos a nosotros mismos. Apocalipsis 2, del 8 al 11 serán los textos que estaremos leyendo en esta ocasión. Y es el mensaje a la iglesia ese mismo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nos dice la Escritura. Así que vamos nosotros a mirar quién es el primero, o a probar, mejor dicho, a través de la Escritura, que Jesús es el primero. Nos dice en Génesis 1:3, y dijo Dios: sea la luz. Cuando habla acerca de la luz, no está hablando de la luz del sol, a la cual nosotros conocemos, pues hasta el verso 14 de Génesis 1 es que encontramos que Dios creó las grandes lumbreras, el sol y la luna, para que señoreasen una por el día y otra por la noche. Pero cuando se habla acerca de la luz, puedo decirles únicamente lo que Juan testificó acerca de ello. Cuando Dios dijo sea la luz, fue lo primero que Él habló en la creación del mundo. Así que en Juan 1:6 se nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que fue hablándose en el principio, por lo cual Él dice el primero y el postrero. Él es el primero. Y nos dice: en el mundo estaba, esa luz vino al mundo y estuvo en el mundo, peregrinó en el mundo, predicó, enseñó durante 3 años y medio aproximadamente, y nos testificó Él de ello mismo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Jesucristo nos testificó lo siguiente al respecto, refiriéndose a la luz. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Juan 12:46, Jesucristo en su ministerio dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Así que nosotros, pues, somos iluminados por la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y puedo decirles, a todo lo que es pecado, Dios lo llama tinieblas. Y de ahí es que el Señor nos ha rescatado, porque ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento a través de sus mandamientos, estatutos y preceptos, para darnos cuenta que la desobediencia a estos nos conducirá a las tinieblas eternas,
al castigo eterno, al fuego eterno, al lago de fuego, lo dice la Escritura. Y no es para asustarnos, sino antes para prevenirnos, para que no nos hallemos en aquel día o nos alejemos en aquel día de Dios avergonzados. Así que proseguimos con el mensaje a la iglesia Esmirna. ¿Qué nos dice? Verso 8, y escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora vamos a mirar, ya nos dimos cuenta que Jesús fue el primero. Veámoslo en cuanto al postrero. 1 Corintios 15:24 nos dice, luego el fin. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que el reino de Dios está entre vosotros, también nos lo hizo mención. Así que Jesucristo reina al presente en los creyentes y reinará en el mundo entero próximamente, a lo cual también debemos de estar preparados para que no nos sorprenda. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién le sujetó a Jesucristo todas las cosas debajo de sus pies? El Padre. Por tanto, el Padre está exceptuado a no sujetarse a nuestro Señor Jesucristo. Y note, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, esto es, al Padre, para que Dios sea el todo en todos. Y esto será en el fin, en lo postrero. Por tanto, Él nos testifica que es el primero y el último. ¿Sí? Y este, que es el primero y el último, está hablando a la iglesia un mensaje de amonestación. Dice, el que escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora veamos qué nos dice la Escritura respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de esto. En profecía encontramos en Isaías 53:10 lo siguiente: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Ciertamente estaba hablando de su muerte y de su resurrección, de su muerte con el propósito de llevarnos a Dios, de redimirnos, de expiar nuestro pecado, de perdonarnos y hacernos un pueblo santo para la gloria del Padre. Y después de eso dice, vivirá por largos días. Es decir, estaba hablando de su resurrección. Y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, dice Dios, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Así que es Jesús quien lleva el pecado del pueblo, el pecado de los que le creyeron, el pecado de los que se han arrepentido, para llevarlos o conducirnos a salvación. Así que estaba escrito que Él había de morir. Por eso dice, el que estuvo muerto y vivió. Respecto a que vivió, podemos ver ese cumplimiento en Lucas 24:1, y resumiendo estos textos se nos dice, vinieron al sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesucristo había dicho esto a sus discípulos. Lamentablemente somos olvidadizos cada uno de nosotros.
A ellos se les había olvidado, a ellas se les había olvidado. Así como a nosotros también se nos olvidan los mandamientos, los estatutos, los preceptos de nuestro Dios. Por eso es necesario que cada día estemos recordándolo, leyendo la Escritura. Y esto fue una de las amonestaciones que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Ese consejo ciertamente fue para Josué, pero lo podemos o nos podemos apropiar también de él nosotros, si es que queremos que todo nos salga bien. Y la Escritura nos amonesta a ello, a echar mano a la palabra de Dios. Así que ese que estuvo muerto y que vive para siempre, dice esto, ¿okay? Él es conocedor de todos y de todo. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le testifica el Señor a esta iglesia. ¿Qué nos testifica a nosotros? Bien, a nosotros se nos testifica que no hay nada oculto que hagamos que Dios no, o que no se manifieste delante de la presencia de Dios, que Dios no lo conozca. En el Salmo 139:1 nos dice el salmista lo siguiente, y examínese o examinémonos a nosotros mismos. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Sí? Ciertamente Dios conoce el todo de todos. Jesucristo nos testificó diciendo que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados delante del Padre, y no faltará ni uno de ellos. Así que Dios nos conoce de todo a todo. Y el salmista lo reconoce: tal conocimiento es maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo usted lo considera? Y él sigue haciendo mención: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Así que, prosiguiendo, Salmo 139:8: si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que podemos darnos cuenta, pues, que Dios nos conoce del todo, todo. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Él conoce nuestras angustias. Y Él tiene cuidado de nosotros, nos dice la Escritura: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, o de vosotros, dice la Escritura. Pero yo digo, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que ese que estuvo muerto y vive para siempre dice esto: yo conozco tus obras y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sí? Puede ser que en medio de nuestra congregación, o que en medio de cualquiera de las congregaciones al presente, haya personas que se dicen ser
de esa congregación, ser de esa iglesia. Inclusive, como dice la Escritura, y fueron llamados cristianos aquellos que seguían a nuestro Señor Jesucristo por primera vez en Antioquía. Pueda que digamos, somos cristianos, pero si no hacemos las obras que demanda el Evangelio, dice la Escritura, somos hijos de Satanás, somos hijos del diablo. No podemos encubrirnos delante de Dios. Así que Dios nos conoce. ¿Cómo es que nos comportamos? Dios sabe si somos hijos de Él, si somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas. Dios lo sabe. Y aquí Él está testificándole a esta iglesia que Él conoce lo que se hace o está en medio de ella. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ahora veamos, para que tengamos un poco de conocimiento. Cristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en Juan 10:10 se nos dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra del ladrón, del diablo, del adversario. ¿Sí? Y son los frutos que va a dar tarde o temprano. Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Okay? Entonces, amonestándonos nuestro Señor Jesucristo en Marcos 4:15 nos dice, respecto a la palabra que es sembrada y que ésta cae en el camino, dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El adversario siempre ha usado la palabra de Dios para hacer tropezar a los hijos de Dios. Y la va a seguir usando. ¿Sí? La usó en el Edén, la usó en nuestro Señor Jesucristo y la seguirá usando al presente. ¿Cómo? Targiversiéndola, torciendo el mensaje que encontramos aquí en la Escritura, quitando o añadiendo a ella, a fin de traerle una salvación o de mostrarle una salvación que no existe, pero para que usted la crea. Jesucristo es el único Salvador, el único intercesor por la humanidad, nos dice la Escritura. El único que se dio para perdonar nuestros pecados y expiarlos con su sangre. El único que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Ese es el que está dando este mensaje a la iglesia. Y ese que también nos amonestó durante su ministerio diciendo, Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, utilizando la palabra, por cierto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará dentro de la congregación. Muchos claudicarán. Pero la amonestación es esta: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que no se base usted en decir, para ser creyente como este o aquel, mejor sigo como soy. O para ser como aquellos hacen, mejor me quedo sin conocer. La Escritura nos dice que el pueblo de Dios perece por falta del conocimiento de la Escritura. Una amonestación bien clara de nuestro Señor Jesucristo es escudriñar. Así que Él nos exhorta a la amonestación, a que confiemos en Él. Y en el libro de Isaías 26:4 nos dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que, prosiguiendo en Apocalipsis 2:10 nos dice, en forma de amonestación, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada.
Jesucristo nos dijo durante su ministerio: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el mensaje a la iglesia es: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y créamelo, que el diablo no se presentará para llevar a la cárcel a algunos, sino que utilizará quizás de los que estén en medio de la congregación para hacer tropezar y llevarlos a la cárcel a algunos. Porque ciertamente podemos nosotros mirar al diablo desde el principio, que usó una serpiente para hablarle a Eva, ¿sí? Y que usó a Pedro para hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces puede usar a cada uno de nosotros. Tengamos cuidado, mantengámonos tomados de la mano de Dios. La Escritura nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que seamos cautos. No temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, notemos en la amonestación de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio a Pedro. Lucas 22:31 nos dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús conocía del todo a Pedro. Sabía que lo iba a negar, pero también sabía que se iba a conmover, a arrepentirse. Y Jesús le dice: y vuelto, confirma a tus hermanos. Y vemos nosotros en el libro de los Hechos cómo Pedro pudo testificar de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de su muerte, con valentía, sobre la existencia de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su amor para con cada uno de nosotros. Lo hizo a Pedro, porque aprendió del consejo dado por nuestro Señor Jesucristo y fortalecido por su Espíritu, por cierto. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice nuestro Señor Jesucristo, acerca de las cosas que han de sobrevenir a la iglesia. Estas cosas los he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo en el cual nos encontramos tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Y si Él venció, también nosotros venceremos. No por nosotros mismos, sino porque Él nos guía con su diestra, como dijo el salmista y lo leímos hace rato. Él está con nosotros. Juan 14:1 también se nos dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y prosiguiendo en Apocalipsis 2:10 se nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es una promesa del Padre: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, Apocalipsis 2:11 nos dice, como texto final a esta iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que vamos a hablar acerca de la segunda muerte. Para principiar, en Mateo 10:26 nuestro Señor Jesucristo lo enseñó diciendo: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma
y al cuerpo en el infierno. Así que la muerte primera sería esta, ¿okay? El abandono de nuestro cuerpo por el alma que está dentro de nosotros. Es decir, nuestra alma saldrá y el cuerpo volverá a la tierra, perderá su aliento. Esa es la primera muerte, a la cual cada uno de nosotros, los que vivimos, los que respiramos, estamos expuestos. Tarde o temprano se nos llegará el día. Dios así lo estableció. En Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y los que le esperan ciertamente vivirán. Los que le esperan ciertamente resucitarán. Los que le esperan ciertamente no serán destruidos en el infierno, como dice la Escritura en Mateo 24:28. Así que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al respecto nos sigue diciendo la Escritura lo siguiente, Apocalipsis 24: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Notemos, leímos anteriormente, el diablo echará a la cárcel a algunos de vosotros y los matarán, algunos. Aquí nos dice la Escritura: y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, en Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vemos nosotros pues que las almas de los que fueron decapitados delante del trono de Dios fueron resucitados, porque el Señor los resucitó en el día postrero. Y vuelve a repetirnos: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Note, es necesario creer en el Hijo para ser participante de la vida eterna. Y creer en Jesucristo. La Biblia o Jesucristo mismo nos amonesta: el que cree en mí, mi palabra guardará. Guarde la palabra de Dios en testimonio a sí mismo de que cree en Jesucristo, y tendrá el testimonio en sí mismo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Prosigue diciendo, y disculpen que repita: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero es de suma importancia para nuestra vida. Apocalipsis 25 dice respecto a la segunda muerte: pero los otros muertos, los que no creyeron en Jesús, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, los que fueron levantados el día en que Cristo vino por los que le estaban esperando. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, no volverán a morir. No volverán a morir los que participaron en la primera resurrección. Así que procuremos formar parte
de los que se van en la primera resurrección. Es decir, creamos en Cristo al presente. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto es a lo que equivale la segunda muerte. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos, los escritos de cada uno de nuestros hechos. Y otro libro fue abierto, en el cual están escritos los nombres de aquellos que heredaron la vida eterna, cuyos nombres fueron escritos. Jesucristo en su ministerio les dijo a sus discípulos: no os gocéis de las cosas que pueden hacer, que los demonios se os sujetan. No se gocen por ello, ni de los milagros que lleguen a hacer, sino más que nada gócense de saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese es el gozo que debemos de tener nosotros. Y pedirle a Dios en arrepentimiento que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada persona tiene su libro, y todo lo que hicimos está escrito en ese libro. Si no fue borrado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como dice en otra porción la Escritura: he aquí, el que cree en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si no fueron borradas sus obras por la sangre de Cristo, por su sacrificio, aparecerán. Note: y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros, y el mar entregó los muertos que había en él. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura. Y la muerte y el Hades, la sepultura, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios sabe en dónde están todos, y los reunirá. Y la muerte y el Hades, note, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero lo triste es que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no está escrito en el libro de la vida, y no está escrito en el libro de la vida, todo aquel que practica el pecado y se deleita en la inmundicia. Nos lo dice la Escritura por testimonio, y puedo decirles esto: busquemos o acudamos al arrepentimiento. El día de salvación es hoy, y nuestro Señor Jesucristo está presto para perdonar nuestros pecados si acudimos a Él hoy, para no participar de esa segunda muerte. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y que seamos edificados para salvación a través del mensaje a las iglesias. Hasta la próxima.